Bienvenidos a Gente y Cultura, un recorrido semanal por el mundo cultural latino de Nueva York. Buenas noches y bienvenidos a este programa titulado Guerra contra nosotros, cómo la guerra contra Irak afecta a la comunidad latina. Tengo el honor y el privilegio de compartir este programa con 4 distinguidos personas, representantes de la comunidad latina. Aquí a mi lado tengo al padre Luis Barrios, puertorriqueño, coautor del libro Pandillas y la Sociedad, sacerdote de la Iglesia San Romero de las Américas y psicólogo, autor y profesor en John Jay College. Sí. También está aquí con nosotros la doctora Ramona Hernández, dominicana, socióloga y directora del Instituto de Estudios Dominicanos de City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Recientemente fue nombrada al panel de educación de la Ciudad de Nueva York. Le sigue Mario Murillo, colombiano, a quienes muchos conocen, muchos de nosotros conocemos y recordamos como productor de varios programas en WBAI. Es también profesor de Hofstra University y autor del libro Isla de Resistencia, Vieques, Puerto Rico y la política de los Estados Unidos. A continuación, Nelson Eddie Vega, puertorriqueño, activista, veterano de Vietnam, profesor en Brooklyn Tech High School y también enseña golf. La guerra extensiva de la administración de Bush contra el terrorismo es una guerra que, según él ha dicho, es una guerra interminable, extensiva e interminable, que nos afecta a todos nosotros. Lo que yo les quisiera preguntar, si podemos decir, ¿de qué manera afecta en especial esta guerra a la comunidad latina? He notado en mi salón de clase, y tengo un salón de clase donde hay muchos estudiantes latinos, ¿no? Hay otros, pero también predominan los estudiantes latinos. Una de las preocupaciones es el asunto del daño psicológico que hace toda esta tensión, ¿no? Todo este temor de lo que pueda pasar. Constantemente en los medios de comunicación se está hablando de que nos van a atacar. En cualquier momento nos van a atacar, ¿no? Entonces los estudiantes, los padres de los estudiantes, los familiares de los estudiantes en su conjunto tienen temor de montarse en los trenes, tienen temor de montarse en los aviones para ir a los países, ¿no? A sus países de orígenes. Entonces, es una de las cosas por las cuales no bregamos, ¿no? Con esta psicología de miedo que está como desparramada en nuestras comunidades ahora, ¿no? Sí. Les quería leer algo que tengo aquí del periódico La Jornada de México, del 9 de abril de 2003, y que dice: los encargados de seguridad nacional cuentan ahora con una lista de 13 millones de malos y potenciales sospechosos terroristas en los Estados Unidos, extranjeros que son inadmisibles en el país, y la Asociación Nacional de Pediatras ha recomendado que todo hogar, escuela y jardín de niños cercano a plantas nucleares debería almacenar píldoras de yoduro de potasio con el fin de que los menores las ingieran en caso de un atentado contra estas instalaciones. Y dice un anuncio pagado en el New York Times, un anuncio pagado por el nuevo Departamento de Seguridad Interna: la amenaza terrorista es real y no podemos estar impreparados. Entonces mi pregunta es, esta psicología del terror que estamos siendo sometidas obviamente tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? No sé si quieren comentar del propósito de la psicología del terror, de que no nos permiten hablar, de que no tenemos miedo de cruzar los túneles, de que algo va a pasar, de que no podemos hacer nada porque... Sí. Bueno, yo escribí 3 artículos en referencia a ese mismo título en la columna mía del diario. Y es interesante, o sea, porque sí, en parte hay una razón concreta para tener temor. Pero cuando tú la analizas y la mueves 2 décadas hacia atrás, no ha cambiado nada. Pero lo único que ha cambiado es la propaganda masiva que se ha estado vendiendo de que ahora hay mucho más necesidad, por un lado, de que el gobierno nos proteja. Y por otro lado, de que
de la única manera que se nos puede proteger es si sometemos una serie de derechos civiles que habíamos ganado, porque no hay otra manera de que nos puedan proteger. Entonces, cuando usted mira dentro de nuestro sistema capitalista, o sea, cómo una industria de las corporaciones de seguridad se siguen lucrando con aparatos de vigilancia, de estar espiando, de supuesta seguridad, uno se está cuestionando si esto es necesario. ¿Ves? Porque sí, o sea, lo concreto es, perdimos por desgracia 3.000 vidas en las Torres Gemelas, pero entonces cuando tú miras todas las víctimas del crimen corporativo por falta de seguridad, cuando miras las víctimas de personas que no tienen acceso a los medios de salud adecuada, cuando miras la cantidad de gente que todavía tenemos en las calles llamados homeless y muriendo porque no tienen un hogar donde poder cubrirse, no hay una nutrición adecuada, uno dice, pero aquí como que hay toda una propaganda de pánico que se está utilizando con un propósito. Yo creo que el propósito, uno de los propósitos es poder controlar a la sociedad. Vender la idea de que la única entidad que nos puede proteger es el gobierno, bajo las condiciones que el gobierno ponga. Y entre esas, pues, como había mencionado, la entrega de nuestras libertades civiles, el que no podemos criticar al gobierno, de que hay que entrar en un patriotismo blandengue, de que uno se tiene que comer todo lo que le están dando, de violación a los derechos de mi computadora, de mi correspondencia, de mis habladas por teléfono, donde yo estoy, con quién yo estoy, dónde me meto, pues todo ese tipo de cosas, pues no deja de preocupar. Pero de nuevo, o sea, yo sigo creyendo, o sea, que todo esto es mucho más que se ha manufacturado un temor, un miedo, con el propósito de poder controlar. En los 50 se hizo contra el Partido Comunista, las organizaciones sindicalistas, en los 60 se hizo contra los Black Panthers, los John Lords y otros grupos de indígenas y otros grupos latinos, y se ha seguido haciendo un sistema de contrainteligencia, crear un miedo, fabricarlo, refabricarlo y controlar. ¿Y por qué es necesario en estos momentos? ¿Cuál es la situación que es necesario tanto control? Yo creo que es importante regresar al punto que planteaba el compañero Mario Murillo acá, ¿no? El asunto de tener a la población bajo suspenso, bajo un constante pánico, bajo un constante temor, miedo, ¿no? Eso, en cierto sentido, y decía el padre, le da el espacio al gobierno, a la estructura de poder, ¿no?, para decidir qué va a hacer en relación a esa población. Y esa población, pues, claro, le cede ese derecho, le da ese derecho al gobierno de hacer estas cosas. Pero sobre todo, cuando uno está atemorizado, cuando uno está bajo un estado de pánico, no tiene mucho tiempo para razonar, no tiene mucho tiempo para pensar en múltiples cosas que están sucediendo alrededor de uno. Por ejemplo, los cortes presupuestales que se están dando de forma simultánea en nuestra sociedad. El otro asunto, el desempleo. Cada día que ponemos la televisión escuchamos que tantas personas van a ser desempleadas. Y si uno se pusiera a pensar en estas cosas que nos agobian, que son muy serias, entonces yo creo que saldríamos a la calle, que estaríamos exigiéndole a los gobiernos que respondieran y Pero como estamos tan atemorizados y estamos tan en este estado de pánico, pues entonces estamos pensando justamente en esta cosa y al mismo tiempo los organismos estos de poder, como decía el compañero acá, tienen el espacio para poder actuar, ¿verdad? Más o menos con libre albedrío. Yo creo que están las cosas estas aquí muy mezcladas, ¿no? El propósito de mantener a la población un poco así como enajenada, si se quiere, ¿no? Pero enajenada dentro de una democracia que uno mismo no se da cuenta, porque nadie te está diciendo en una silla, estoy haciendo esto para que tú no sepas que te estoy cortando, ¿verdad? El presupuesto de educación, que es